Muchas gracias, Diego, por su participación. Vamos a estar al pendiente. Bueno, entonces les comento, el tema uno son las adicciones, los propósitos es el saber, hacer y estar, sobre todo lo que hemos ido comentando. Vamos a hablar un poquito de la evaluación, para que no nos ganen los tiempos, ¿sale? La asistencia, bueno, ahorita esto es secundario, vamos a ver de qué forma se va resolviendo durante toda la contingencia, pero procuren conectarse, por favor, o procuren observar las grabaciones que se pondrán. 80% de las actividades deben de estar en plataforma, o sea, todas las tareas deben de subirse a plataforma. En la práctica permitiré que se llegue, que haga llegarse algunos trabajos porque no tengamos mucho tiempo, porque el perro se comió el internet. Entonces, voy a recibir tareas o algún pendiente, a lo mejor si gustan mandar trabajos antes para que sean revisados y puedan ser sugeridos cambios, con mucho gusto. En lo personal, trabajo más con el aspecto formativo. Me interesa que ustedes no se vayan tanto con una calificación, sino con un proceso de formación, porque eso es lo que interesa ya en estos momentos con nosotros. Entiendo, la calificación es normativa, se les asigna y habrá reglas para ello, pero me interesa el proceso formativo de ustedes, chicos. ¿Vale? Entonces, el trabajo final, bueno, les cuelgo en el chat mi correo electrónico para que puedan tener este libre. Igual, si gusta, jefa de grupo ya tiene mi número celular, sin problema podemos repartirlo para que les resuelvan las cosas que pueden. Tengan un poquito de consideración porque ando muy atareado entre semana, pero yo les contesto, se los prometo. Bueno, el trabajo final van a ser 6 equipos. Si gustan que sean un poquito más de equipos, adelante. Yo recomiendo que sean 4, no más de 5 personas, porque otra vez ya nadie hace nada. 4 personas, 5 equipos, fórmense como gusten. Y esto es, o se va a entregar un documento por escrito en plataforma, Arial 10 puntos, de extensión mínima de 5 páginas, incluyendo portada. Este debe de incluir un portafolio de trabajo, evidencias de lo que se vaya a realizar o de lo que se vaya a estructurar, con una presentación del modelo o de las cosas que vayamos a diseñar ante el grupo con una calificación de rúbrica. La calificación de rúbrica no salió en otro grupo, entonces probablemente guíense con la rúbrica porque nada más yo la voy a usar, ¿sale? Y bueno, vamos a tener algunas características opcionales, ¿sale? Que nos van a ayudar a complementar el promedio final. Solo son 3 trabajos en el curso y 2 actividades opcionales. Eli, sí podemos hacerlo, pero pues bueno, que sean los menos, por favor, los menos equipos de 5 personas. ¿De qué se trata el trabajo? Voy a pedirle que en equipo escojan un trabajo o un tema que puedan desarrollar. El primer tema son modelo de prevención en contextos de población vulnerable. ¿Qué es una población vulnerable? Adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, violencia, niños, vaya, la población que pueda, ustedes gusten y manden. Niños en secundaria de los 15 a los 17 años es población vulnerable. ¿Sale? Este modelo de prevención vamos a ir revisándolo a lo largo de toda la clase. De hecho, tenemos más carga de la observación de cómo se hace un modelo de prevención en la presentación, en la clase 2. Pero ahorita les doy los capítulos del libro que pueden recurrir para poder ir diseñando su programa sin que nos tome el tiempo. El otro trabajo, o sea, el otro tema del trabajo, al final es un trabajo final que tiene 3 vertientes de tema, es modelo de intervención psicoterapéutico breve de 4 a 6 sesiones, más o menos, para personas en fase de experimentación o uso de drogas legales o ilegales. Les voy explicando cómo se va dando esto. De hecho, ese es el contenido de la clase 1, ¿vale? Pero no se me espanten todavía, vamos a continuar con a lo largo de la clase, sabiendo de más o menos de qué se trata, y estamos al pendiente de ello.
El tercer tema puede ser un modelo de intervención en caso clínico con características de comorbidad. O sea, vamos a diseñar la intervención, esto es imaginario, ¿sale? Cómo pudiéramos intervenir, cómo pudiéramos interactuar, cómo pudiéramos observar una intervención de caso clínico que tenga un problema de adicciones, pero también tenga una condición externa, depresión, brote psicótico, trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, delirio, gusten y manden. Ya vi vi el curso en internet, no está subido los libros que tengo que subirles. Queda, una vez termine la clase, o incluso ahorita en el tiempo de receso que demos, les voy poniendo los materiales para que tengan todo lo que necesitan para sacarle el trabajo. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuáles son nuestras tareas extra? Estas tareas extra les va a dar un punto al trabajo, ¿sale? Un punto a la manera en la que podamos asignar los porcentajes de los trabajos. Yo recomiendo que la tarea, el trabajo final conste de 40 puntos directos a la calificación. Y las tareas extras van a ser un ensayo, esto es para quien quiera hacerlo, ¿sale? Un ensayo de, una vez leído el capítulo 13, que se llama Programas de Prevención en las Adicciones a nivel escolar, familiar y laboral, del libro Manual de Adicciones para Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica en Formación, que ahorita les subo. Contestar la siguiente pregunta en 750 palabras. ¿De qué manera podemos usar las propuestas españolas de intervención en el contexto mexicano? Sí, escogen uno, hacen un grupo, escogen un tema y hacen un trabajo de ello. El trabajo o puede bien ser un modelo de prevención, un modelo de intervención psicoterapéutico breve o un modelo de intervención en caso con comorbidad. ¿Sale? Uno de esos. Les recomiendo, son 6 equipos, entonces podemos hacer 2 temas de uno, 2 temas de otro y 2 temas de otro. ¿Sale? Porque como se van a comentar en clase, así todos tenemos conocimiento de todo lo que se está haciendo. La preferencia de los equipos es precisamente como para dónde vayan, que decidan hacer, dónde decidan trabajar, dónde decidan aplicarlo. Ha habido muy buenos trabajos, incluso para aplicarlos en escuelas o hacer modelos de intervención terapéutica. ¿Vale? Repito, tareas extra, capítulo 13, lo leemos y contestamos la pregunta, ¿de qué manera podemos usar propuestas españolas de intervención en el contexto mexicano? El libro es un libro que viene de la Sociedad Socio-Droga-Alcohol de España, que últimamente, bueno, en los últimos años tuvo mucho presupuesto para poder intervenir en su población. Entonces viene muy completo, viene muy amplio y viene muy específico sobre modelos de intervención. No nos va a poder dar tiempo de leer todo el libro. De hecho, si lo leyéramos, tendríamos un supercurso. Pero, pues bueno, vámonos con lecturas seleccionadas y específicas. Sí, a eso me refiero. Psicoterapia breve. Perdón. Vamos a tener esta situación como para que tengan los libros en caso de que lo puedan ocupar a largo plazo. Sí, miren, ahorita si gustan, manden a jefa de grupo quiénes están en los equipos y qué temas cogen, ¿sale? Para que yo los pueda ir registrando en la lista de notificaciones. Por ejemplo, aquí ponemos a Dinora. No sé si lo escribí bien. Bien, y su equipo y cortamos, y equipo y cortamos, ¿vale? Sí, hay que pasar el nombre de los alumnos y el tema que escogieron. Vale. Punto extra, programas de prevención en adicciones a nivel escolar, familiar y laboral. 700 palabras diciéndonos cuál es la diferencia entre un contexto español de esos programas y un contexto mexicano de esos programas.
Otro punto extra sería un documento en donde venga una búsqueda de alternativas de tratamiento en la ciudad de Puebla, estado y país. ¿Qué lugares, qué situaciones, qué circunstancias, qué instituciones, qué lugares públicos, privados atienden adicciones en cualquier nivel de tratamiento? Hay gente que mete AA, Alanon, la clínica privada reconocida, el lugar cerca del Batán, y les pido que hagan una búsqueda con información de contacto, de correos electrónicos, para que pueda quedarse en Oceánica, sí, pero Oceánica es otra onda. Oceánica ni siquiera está en Puebla. Hay una filial en México que hace intervención ambulatoria, pero lo iremos contando. Sí, pero Oceánica es nuestro gold estándar de referencia. ¿Sale? Profe, entonces la segunda tarea extra es únicamente como buscar los contactos, número, correo y ya. Y de lo que se trata. Por ejemplo, no hace lo mismo CIJ que un MK. No hace lo mismo la clínica de desintoxicación del estado de Puebla que Oceánica. No hace lo mismo Oceánica que un terapeuta individual que atienda adicciones en el Hospital Puebla. No es lo mismo la intervención que existe del tratamiento reconocido en Puebla a Montefénix, que está en el DF. O sea, vuelvo a lo mismo, es una tarea extra para que ustedes puedan tener más información, porque se entiende, no es que tengamos esto fresco, y por eso se trata del proceso de avance. El equipo 4 o 5, Dinora, sí, sin problema, porque sí son... Profe, perdón, retomando esto de la segunda de tarea de extra, ¿cuántas instituciones necesita como mínimo o así? Las que puedan encontrar. Es una tarea extra, ¿sale? De hecho, las dos, el ensayo y la tarea extra son extra. El curso va a tener 3 actividades, que ahorita las volvemos a poner. Bueno, que ahorita las dejamos claras. Pero las extras son el ensayo y la búsqueda. ¿Vale? Profe, perdón, mi internet se me fue en el momento que se hablaba. ¿El ensayo de qué va a ser o referente a qué? El ensayo viene en la descripción en la presentación que ya les dejé arriba. Se lee el capítulo 13 del libro Manual de Adicciones para Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica en Formación, contestando la pregunta, ¿de qué manera podemos usar las propuestas españolas de intervención en el contexto mexicano? En este capítulo vienen esos programas, contestamos la pregunta, ¿vale? Todo eso lo voy a recibir al correo, no viene en plataforma. En plataforma viene marcado las cosas que vamos a solicitar. Permítanme. Prestamos atención a la plataforma. La primera tarea va a ser un cuadro comparativo de tipo y uso de sustancias. La instrucción dentro de la plataforma está rara. Voy a intentar cambiar la redacción, pero ya tiene un ejemplo y ya tiene un Word, jefa de grupo. Entonces, sí, Diego, Alanón se encarga de la familia, pero también se recurre como parte de una institución que permite el apoyo o la asistencia. Ah, bueno, regreso. Ya tiene jefa de grupo un Word en donde viene especificado más o menos lo que se espera, el cuadro comparativo de sustancias. ¿Sale? Y de ahí tenemos un foro sobre el análisis de las clasificaciones del DSM-4 y 5. Eso se los dejo a su criterio. Gustan, podemos activarlo como una tarea, pero creo que ya viene muy cargado en actividades el curso. El otro grupo, la verdad, lo negoció y dijo que no, entonces, pues, ¿para qué lo ponemos en el tema si es que están en las mismas circunstancias? La segunda tarea es la aplicación de una entrevista clínica.
¿sale? Esta entrevista clínica voy a subirla para que ustedes la puedan tener y la puedan aplicar, ¿sale? Vienen algunas pruebas para que ustedes puedan utilizarlas dentro de esta exploración y es una tarea que queda más clara después de la clase de hoy, ¿sale? En la tarea se pide que haya una videograbación, pero no creo que nos alcance el tiempo para que estemos videograbando, subamos el video. Vamos a dejarlo solamente en papel, vamos a dejarlo en la evidencia y vamos a buscar que se pueda hacer un uso de la entrevista clínica con evaluación multiaxial y con todo lo que esto implica. Revisen las tareas, por favor, y probablemente debatamos qué sí y qué no en el próximo sábado. ¿Vale? Ok, permítanme un segundito. Ahora sí, al momento, dudas, preguntas con las tareas, trabajos para evaluar. Yo, profe, el foro, va a ser como, o sea, ¿cómo va a funcionar el foro? Desactivamos el foro, ¿sale? Ah, perfecto, gracias. Porque ya estamos teniendo muchas tareas. El otro grupo me dijo, ya es que ya es mucha tarea, profe, entonces, ¿para qué les doy esa carga a ustedes? ¿Sale? Así quedamos con 3 bases. Trabajo final, 40% de la calificación. Entrevista, en donde tiene que ir todos los rubros completos y donde tiene que estar muy bien hechecita, 30%. Y el cuadro comparativo de sustancias, que se les tiene que dar 30%. Tenemos problemas, sabemos como que voy a faltar, voy a estar al pendiente, a lo mejor mi equipo siempre hace mal trabajos. Bueno, tenemos 2 actividades extra que van a valer un punto, cada una. Un punto para el trabajo final. Hago mi búsqueda de los lugares que atienden adicciones y logro mi ensayo, mi resumen, mi ensayo sobre el capítulo 13 del libro que va a subir el profesor. ¿Dudas? Sí, profe, ¿esas tareas son individuales o en equipo también? Todas son individuales con excepción al trabajo final. Ok, gracias. Todos tienen que subir en plataforma su trabajo final, pero la jefa del equipo tiene que mandarlo al correo o tiene que mandarlo o mandarlo al WhatsApp para que si gustan lo vamos observando, lo vamos corrigiendo, les voy dando observaciones de lo que van escribiendo, de lo que van planteando y ya entreguemos un trabajo muy bonito en plataforma. Profe, la entrevista hay que realizársela, supongo que a alguna persona que sepamos que tiene alguna adicción, o no, o Miren, es contenido de esta clase y hubo un comentario de los compañeros. Técnicamente, si todos hemos probado más de 3 ocasiones alguna sustancia, llámese alcohol, tabaco o drogas, somos susceptibles a tener un proceso de adicción. Esta entrevista que les voy a subir es una entrevista semiestructurada de exploración. Miren, se las pongo de una vez para que vean. Es que me confié, pensé que habían subido todo y no subieron todo.
Atención a la pantalla. La entrevista va a contar con nombre, motivo de consulta, forma de registro de las sustancias, algunas preguntas base, preguntas que nos van a ayudar para el criterio de diagnóstico, de impresión diagnóstica que tenemos, periodos de abstinencia, factores de protección de recaída, de protección y de riesgo, tratamientos previos, evaluación multiaxial, pronóstico, plan de tratamiento y demás. Esta entrevista en general está diseñada para poder lograr una impresión diagnóstica del proceso de adicción que se lleva. Y ahorita lo platicamos bien, ¿sale? Repito, después de esta clase les quedaron muchísimo más claras las cosas que están surgiendo. Yo, profe, ¿sí me escuchó? Creo que sí. Sí. Ah, ok. Una pregunta, es que la aplicación me saca mucho. Solo duda, ¿las optativas son en equipo o son individual? Individuales, las optativas son individuales. Ah, ok, gracias, profe. ¿Qué más? Si ya estamos súper atrasados, pero bueno, mejor logramos coordinarnos muy bien con todo lo que hay que presentar para tener esta calificación que solicita la academia. Ya ahorita nos vamos metiendo más en el contenido de la clase. ¿Dudas? Sí, profe. Una pregunta. ¿La entrevista es solo de audio o también necesita video? Miren, audio y video, de hecho, está en plataforma que es en video, en una entrevista de 30 minutos a 1 hora. Pero los compañeros de la clase anterior tuvieron problemas, que ya son mucho, que el coronavirus. Vamos a dejarlo así. Se imprime el protocolo, bueno, se imprime la entrevista, la llenan a mano, si la quieren llenar en computadora, la llenan a computadora, el chiste que haya evidencia de que fue presentada a una persona. Y ahí lo que me interesa es más cómo llegan a su impresión diagnóstica y cómo hacen su evaluación multiaxial y cómo proponen pronóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque así sabremos que hicimos buen trabajo clínico al observar estas características de intervención en adicciones. Noten que todos los trabajos cubren, digamos que estas 3 grandes áreas. Programas de prevención con el trabajo extra, un programa de diseño real en cualquier modelo con el trabajo final, una evaluación, una búsqueda de algún lugar, de centros, de lugares, que eso nos servirá para nuestro ejercicio profesional futuro, ya sea a nivel social, comunitario, educativo, industrial, clínico. Y tenemos esta entrevista que nos va a sentar precisamente todo el proceso clínico. Y bueno, la tabla, pues porque tenemos que tener información. Ok, perfecto, gracias. Dígame. Profe, del trabajo final, ¿habría la posibilidad de que lo hiciera individualmente? No, es importante porque al final en adicciones es multidisciplinario. No se nos aísle, muchacha. Si hubiera una situación extraordinaria, ¿le parece que me mande un mensajito o tenemos una llamada y ya revisamos el caso en particular? Pero la indicación es grupo. ¿Vale? Ok, gracias. Sofi, las fuentes de información también las voy a colgar. Discúlpeme, les prometo, me confié, pensé que habían subido todos los archivos. Sobre todo van a utilizar los libros que mencioné, los DSM-4, el CIE-10. Vamos a estar observando un estadístico que se llama ENCODAT 2016-2017, que íbamos a estar ahí haciendo las cosas, ¿sale? Pero si pueden meterle más, adelante. Por ejemplo, en intervención clínica, como estaba solicitando Dinora, hay programas que se hicieron por parte de la UNAM, que se hicieron para las campañas de intervención en adicciones,
que ejecutaron un Nemescapa. Les voy a contar la historia y el chisme, no se preocupen. Pero entonces están publicados esos programas, podemos podemos inspirarnos de esos programas, que son programas para consumidores en uso, incluso en abuso, pero no para dependencia. Ahorita les explico. Hasta ahí, ¿todo bien? Vamos, chicos. Ahora hablen para siempre. Profe, me perdí. No se lograba escuchar. ¿Me puede repetir esa parte? ¿Qué parte en específico? La última que dijo de la diapositiva que estaba mostrando. Pues no, solo las tareas. Ah, ok. Gracias. Sí, tareas, los ejercicios, las tareas extras. Si no las quiero hacer, no va a haber penalización, no se preocupen. Es más que nada para que esas personas que quieren asegurar su 10, pues tengan más herramientas para asegurar su 10. Perfecto. Ya, al tema. En plataforma está colgada el temario de la clase. Vienen 2 segmentos. El primero son conceptos, historia, clasificación, cuadro clínico, visión psicopatológica e instauración de una adicción en fases y etapas. ¿Sale? Les pido un favor. Por la cantidad de información, vamos a brincarnos la historia. Podemos resumirlo que en la primera ocasión en que hubo una persona que se encontró fruta tirada y podrida, observó que por ahí había unos mamíferos pequeños que estaban comportándose de manera extraña, comportándose de manera rara, tambaleándose, o es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Nadie presenció eso realmente. Entonces, este individuo, por ahí se observó que estos animales se comportaban raros y comió la fruta que estaba fermentándose, que estaba podrida. Y se dio cuenta de que no le pasó gran cosa más que una sensación de agradabilidad, de placer, de situaciones muy cómodas para ellos. Y ahí empezó el primer trago, en el primer bar, a un lado de animales, como hoy lo seguimos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos aspectos históricos que están altamente relacionados con nuestra cultura. Iremos observando esas viñetas a lo largo del curso, pero sí me gustaría que nos lo saltáramos, porque si no, pues hay muchísimo que explicar de la parte histórica del desarrollo de sustancias, tanto del alcohol, como de la marihuana, como de la forma en la que se estuvieron sintetizando compuestos activos para lograr LSDs o neurolépticos complejos, o sea, y son muchas familias de sustancias. Entonces, la parte histórica sí no la vamos a pasar de largo. Si gustan, platicamos en la tercera sesión, en donde nos vamos a presentar, o vamos a hacer las presentaciones de los trabajos que se estuvieron desarrollando durante estas 3 semanas. ¿Vale? ¿Qué les parece? Ok. Y bueno, nos dicen bien, excelente. Nada más, creo. Sophie nos dice bien. Perfecto. Vamos a observar entonces el resto del contenido, que serían los conceptos, clasificación y cuadros clínicos. Nota. Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando también, como lo observamos en la parte inicial de la exploración con el grupo, pues con algunos conceptos sobre todo muy revolcados, ¿sale? Cuando hablamos de una persona con adicción, estamos hablando del término cultural al cual referimos a un sujeto que tiene dependencia por sustancias psicoactivas. ¿Ustedes creerían que una dependencia a sustancias psicoactivas, que una adicción se da de la noche a la mañana?
es un proceso, como nos dice él y como nos dice Edgardo. No necesariamente porque yo consumí una sustancia, me vuelvo adicto o dependiente a ella. En ese contexto, OMS nos marca una serie de situaciones a lo largo de todo el proceso de experimentación, uso, abuso, dependencia de estas sustancias, en donde vamos a tener ciertas características clínicas presentadas. Le pedí al jefa de grupo que les mencionara que dieran una revisión a los criterios diagnósticos de DSM-4 y DSM-5 para poder contextualizar un poquito más la clase. Vamos a seguir utilizándolo, ¿vale? Y bueno, OMS, me gustaría que pudiéramos entrar en este tenor. Como hay tanto de dónde escoger, hay tanto de dónde cortar, que lo podemos ver desde la perspectiva filosófica, como cuarto, quinto paso, AA, NA, DA o todas las asociaciones de autoayuda, o lo podríamos ver desde un contexto más filosófico, más profundo, desde esta idea técnica en que una persona se está suicidando lentamente con el uso de cada una de estas sustancias, en donde podemos ver que la pulsión de muerte está ganándole a la pulsión de vida, y es un desarrollo, una debacle por el equilibrio de la estructura yoica que puede tener un paciente, o lo podemos ver desde aspectos técnicos, clínicos. Creo que es más conveniente que ahorita esta clase se las enfoque, se las proponga en función de lo que recopila OMS, de lo que recopilan guías clínicas, de lo que recopilan normas federales, que la norma federal que regula los tratamientos de prevención y atención a adicciones se llama Norma de Salud 028, que la iremos comentando durante el curso, y estas situaciones también nos ayudan como en la parte técnica a entender mejor conceptos que nos permitirán tomar decisiones para la integración a un equipo clínico o la intervención directa con estrategias psicoterapéuticas que nos permitirán brindarle una calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, dicho esto, vamos a observar el diccionario que nos propone, el lexicón de alcohol y drogas que nos propone OMS, y vamos con conceptos básicos, ¿vale? Adicción a drogas o alcohol. ¿Qué nos dice este lexicón? Este diccionario. Es un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto en el que el consumidor denominado adicto, a este momento, en esta forma, el adicto va a ser sinónimo de consumidor. En la parte técnica, les soy franco, socialmente, políticamente correcto, ya no es adecuado decir adicto. Es adecuado decir consumidor o dependiente, pero adicto pasa a tener un término peyorativo. Entonces, pues bueno, la invitación es de que podamos utilizar los términos adecuados en cada contexto técnico. Y bueno, este adicto o esta persona consumidora se intoxica periódicamente de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir sustancias, la sustancia preferida, y tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia que se muestra decidido a obtener. Por lo general, se relaciona el concepto de tolerancia y el concepto de síndrome de abstinencia, que ocurre frecuentemente cuando se interrumpe el consumo. Tolerancia de la sustancia y síndrome de abstinencia si no se tiene la sustancia. El término adicción conlleva también el sentido en el que el consumo de la sustancia tiene efecto perjudicial para la sociedad y para la persona. Referido consumo de alcohol, que es equivalente a alcoholismo. Si bien hay dos términos, vamos a hablar de la misma condición clínica al observar alcohol y drogas. Oye, Mauricio, no es lo mismo ser adicto al alcohol que ser lo mismo adicto al tabaco, que ser lo mismo adicto a la metanfetamina cristal, que ser adicto a las anfetaminas, cualquier otra cosa. Cierto. Pero para los términos explicativos del proceso de adicción, digamos que todo va en la misma canasta.
hasta que tengamos que explorar, hasta que tengamos que dividir los perfiles según farmacología o según algunos aspectos intrínsecos particulares de cada sustancia. ¿Cuál sería la diferencia entre una adicción de cristal, metanfetaminas, a una adicción a alcohol? Así como bote pronto. Alguien abrió el micrófono, vamos, que se aventure. César. Ya lo cerró. Alguien nos comente. Ok. ¿Cuál es la diferencia rápida de una adicción a alcohol a una adicción cristal, metanfetaminas? Para empezar, sí. Para empezar, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y el cristal de metanfetamina es un psicoestimulante. Entonces, para empezar, los patrones conductuales tienen que ver con esa tendencia, ese gusto del sujeto, ¿no? No, si me gusta pasármela activo, no me voy a meter un sedante, ¿sí me explico? O algo que me haga sentir deprimido, para empezar. No Aunque podría el ser. alcohol empieza en una fase activa y termina en una fase pasiva, o sea, es una sustancia bifásica. Muy bien. Otra, ya nos dijo Edgardo su farmacología, perfecto. Sí, claro. Pero en el chat están apareciendo otros criterios, por ejemplo, el de aceptado socialmente. Te lo cambio, Eli. Uno está regulado por nuestra política pública, el alcohol, y el otro no. Oye, Mauricio, la marihuana, sí, pero estamos hablando de otra sustancia. Y ahí es donde vamos a tener esos pequeños bemoles diferenciadores entre cuando una persona es consumidora de una sustancia legal, dependiente de una sustancia legal, consumidora de una sustancia ilegal, dependiente de una sustancia ilegal, y ahora el nuevo formato, consumidora o dependiente de una sustancia normalizada, como puede ser la marihuana. Pero sigamos platicando de esto, ¿sale? Bien. Dentro de las definiciones, veamos qué es este síndrome de abstinencia. ¿Cómo a qué le suena? Uy. A un periodo en el que te abstienes, como la palabra lo dice, de consumir o de los efectos de la sustancia como tal. Ok, sí, pero vamos a tener un efecto físico, un efecto corpóreo, un efecto de malestar somático, ¿sale? No es una situación lejana. Cuéntenme, levanten la mano, que nadie más los vea, solo ustedes, pero levanten la mano quién ha tenido una borrachera de esas épicas. De que no recuerdan dónde está el carro, de que no recuerdan a quién vomitaron, de que en qué casa se encuentran. Sí, exacto, dice Eli, es una sintomatología negativa. Exacto. Habrá alguna persona que no lo haya hecho y respetamos a esa gente. Pero la gran mayoría de las personas con las que convivimos hemos tenido, y me incluyo, aunque sea, parezca imposible, un problema o una situación de un síndrome de abstinencia. Acostumbramos tanto a la metabólisis de nuestro cuerpo, de nuestro hígado, de nuestro procesamiento homeostático, que al otro día, después de haberte metido 2 cajas de cigarros, después de haberte metido 6 botellas entre 4 personas, tenemos malestares físicos. Eso es síndrome de abstinencia. Esta dichosa cruda, esta dichosa resaca, es considerado un síndrome de abstinencia temporal y no tan complejo como el de otras sustancias, pero es un síndrome de abstinencia. Ahora bien, este síndrome de abstinencia tiene un grado de intensidad y de agrupamiento de variables que parecen suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se ha consumido de forma repetida. El caso de la resaca en alcohol, pues es técnicamente, es un ejemplo porque muchos la han vivido y pocos la tienen constantemente.
Cuando hablamos de otras sustancias ilegales, estamos observando que el perfil es complejo. Dicen por ahí que la marihuana no genera adicción porque no genera síndrome de abstinencia. Pregúntenle a un consumidor qué significa que anden erizos. Ese es un síndrome de abstinencia. No se da en todos los casos, ¿cierto? De hecho, tenemos vías neuronales específicas de CBD, de cannabinol que permite el procesamiento, pero ya serán temas que hablemos durante el resto de la clase. Aún así, cuando tenemos este malestar por haber consumido la sustancia y dejamos de consumirla, se llama síndrome de abstinencia. El erizo es un síndrome de abstinencia por marihuana, que anden de malas, que anden enojados, que anden suspicaces, que anden adoloridos, que anden incómodos. El síndrome de abstinencia es una sensación negativa, displacentera del cuerpo. Cuando el consumo es complejo, incluso este síndrome de abstinencia se siente como si la persona estuviera falleciendo y necesita volver a consumir para no fallecer, porque en algunos casos, literalmente, las personas fallecen, sobre todo con el alcohol y con el cuadro llamado delirium tremens. Ajá, nos lo resumen perfectamente, César. Erizo es necesitar marihuana. Estar como enojado, estar como raro, como adolorido, como muy molesto. Como un adolescente que se le acabaron los datos. Bueno, ¿alguna duda con esta definición, con síndrome de abstinencia? Vale. Si se dan cuenta, son términos que iban apareciendo durante los DSM-4 y DSM-5. Entonces, continuemos. Miren, aquí hay una situación un poquito más descriptiva. El alcohol se caracteriza por temblor, sudoración, ansiedad, agitación, depresión, náuseas y malestar general. Aparece de 6 a 48 horas después de suspender el consumo de alcohol y si no hay complicaciones, se acaba por ahí de 2 a 5 días. Puede complicarse con una crisis de gran mal y progresar a delirium tremens. La regla es más o menos esta. De cada persona que se intoxica al punto de llegar a necesitar la cerveza al otro día o los chilaquilitos bien rojos, 1 de cada 100 se le complica y se vuelve delirium tremens. Empiezan a delirar, empiezan a sudar frío, empiezan a temblar, empiezan a convulsionarse. De esos 100, 1 de cada 10 fallece y no hay manera en que lo podamos sacar. Aunque lleguemos a la Cruz Roja, pues se aplique diazepam, aunque se utilicen vías intravenosas para hidratar, aunque se vuelva a administrar alcohol, con delirium tremens, 1 de cada 10 muere. Y no hay forma de remediarlo. Bueno, no está padre cuando se le dice así a la familia, ¿verdad? Pero regularmente es una manera de intentar explicar como esta parte de la epidemiología de esta situación. ¿Alguna vez alguien me ha preguntado qué es lo más difícil de rehabilitar? Lo más complicado es heroína. Hoy ya tendría que cambiar la respuesta. Lo más complicado es fentanilo, heroína, que técnicamente son lo mismo. Los dos son opiáceos. Y después alcohol. El problema de alcoholismo, para rehabilitar a una persona con alcoholismo, para sacar un síndrome de abstinencia de alcoholismo, es muy complicado. Es más fácil rehabilitar físicamente a una persona que consume metanfetaminas cristal a una persona con el consumo de etanol, que es la sustancia activa de la cerveza o del licor o del Bacardí. Hay diferencias en los síndromes de abstinencia. Por ejemplo, los sedantes tienen varios rasgos en común con el alcohol, pero hay calambres, hay dolores, hay distorsiones cognitivas de la imagen corporal y de la percepción. Los sedantes pueden ser estas dichosas benzodiazepinas. ¿Conocen a alguien que se duerma con clonazepam?
Ribotril, bueno, ese es un sedante. No es un sedante, es una benzodiazepina, pero se mantiene en la misma clasificación. Por ahí tenemos que platicarnos profundamente, Delia. Y tenemos todas las familias de ese tipo de sustancias. Alprazolam, midazolam, ta. ¿Sale? Dentro de los opiáceos, cuando tenemos síndromes de abstinencia, la vamos a encontrar con rinorrea, o sea que nos moquee la nariz, lagrimeo, dolores musculares, carne de gallina, escalofríos, calambres. Algunas personas suelen no tienen evacuaciones gastrointestinales, otras tienen diarrea. Entonces es terrible la abstinencia de opiáceos. Curiosamente, los opiáceos son esta heroína, pero también algunas sustancias que se venden de venta libre en las farmacias, que no voy a especificar cómo se llaman por cuidarles la salud. Y tenemos estos estimulantes que nos van a dar un bajón o un crash. Estos están, sobre todo, deprimen el sistema nervioso central y hay un malestar general, apatía e inestabilidad. No hay tantas afectaciones físicas evidentes como sudoración o diarreas, pero, cómo se nos molesta, cómo son agresivos, cómo son apáticos las personas consumidoras de metanfetaminas, anfetaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, miren, el jarabe para la tos, que tiene dextrometorfano, disculpen si no lo pronuncio bien, pero dextrometorfano, es un opiáceo. Edgardo, me está preocupando que sepa tan bien las cosas y tan bien la terminología, por favor. Y es de venta libre y se compra con 35 pesos. Una vez atendí a un muchachito que se tomaba 6 botellas de jarabe para la tos al día. Y la desintoxicación es terriblemente dolorosa. Hay otras inyecciones que son de tramadol, que es un opiáceo, de venta libre, que cuestan 25 pesos. Entonces, imagínense, si lo saben los adolescentes, terrible. Una vez me tocó atender un muchacho que se metía 4 cajas al día. Sí, pero una cosa es en un contexto clínico, bien atendido, regulado por una enfermera o llevado por una sola cajita de eso, a que se están metiendo así 20 ámpulas al día, muchachos. No es justo para el cuerpo de nadie. Bueno, síndrome de dependencia. El anterior, observen, es la abstinencia. Este es la de dependencia. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Y es lo que nos dice DSM-4, 5, CIE 10. Deterioro de control, tolerancia y abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Vámonos a brincar hasta ahí. La tolerancia es la disminución de la respuesta a una dosis concreta de una droga o un medicamento que se produce con el uso continuado. Se necesitan dosis más altas de alcohol u otras sustancias para conseguir los efectos que se obtendrían al principio con dosis más bajas. ¿Sale? Estos son factores fisiológicos y psicosociales los que pueden contribuir al desarrollo de la tolerancia. Y hagamos un paréntesis ahí. Chicos, pongamos una situación. Vamos todos al McCarthy's, por fin abrieron la contingencia, todos nos volvemos a dar abrazos, todos nos volvemos a dar besos. Ya abrieron el antro de moda en Cholula. ¿Alguien lo escribe o lo menciona? Un antro de moda, el Mantra, vale. Entonces, abren el Mantra y toda la clase se va para festejar que por fin salieron de la maestría. ¿Qué opinan del tipo que se toma la botella completa? Del tipo de la tipa que se toma la botella completa. Qué atascados. Ay, ajá. Seguro nos salimos con nombre, súper fiestota. Exacto.
Nos dice Eli, la tolerancia sería cuando requieren mayor consumo de sustancia para lograr el efecto. Exactamente. Nosotros empezamos... No, muchachos, ustedes sí están... Cisco, me preocupa también. Los extranjeros vinieron a poner Los extranjeros vinieron a poner el desorden, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando somos adolescentes empezamos a tomar una lata de cerveza y seguramente acabaron súper mareados. Conforme fueron practicando, conforme fueron tomando, 2 latas hacían el mismo efecto, 3 latas hacían el mismo efecto, una caguama hacía el mismo efecto, un caguamón hacía el mismo efecto, una botella hacía el mismo efecto. Eso es la tolerancia, es una tolerancia física, que como lo menciona la definición, oye, mira, si mientras estoy tomando, mis amigos me dicen fondo, 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 mientras estoy tomando, mis amigos me dicen, uy, súper genial, eres el macho, eres el grande. Las mujeres, ay, miren, qué rebelde, fuma en la clase, fuma en la escuela, uy, qué miedo. Ah, mira, serán sus toques de marihuana, seguro ellos son súper cool. Vamos haciendo esta parte o vamos incrementando psíquicamente los umbrales de tolerancia. ¿Sale? Y la presencia de la tolerancia es un criterio del síndrome de la dependencia. Dígame. Justo iba a comentar que, bueno, como comentario de lo que acababa de mencionar, es que justamente esto de la tolerancia es lo que hace que algunos adictos que empiezan, no sé, con tabaco, después puedan ir subiendo de nivel por este umbral de que a lo mejor antes se fumaban un tabaco y luego ya eran 2 y luego ya eran 5 y luego ya era una cajetilla y ya no les hace nada y entonces van como en esta cuestión de búsqueda para volver a seguir como con efectos. Por eso es que a veces es muy como común encontrar que hay personas que no son solo adictas a la marihuana, sino que ya emigraron a la cocaína y que han ido trasladándose de sustancia a sustancia. Aquí recupero un poco el comentario que nos había dicho Edgardo. Hay familias de sustancias, depende de la sensación que quiera la persona, es como el tipo de familias que se utiliza. Quien regularmente empieza en una sustancia se mantiene en esa línea farmacológica de sustancia. Hay 3 grandes familias que vamos a precisar en esta clase. Activadoras del sistema nervioso central, depresoras del sistema nervioso central y alucinantes del sistema nervioso central. Dentro de esa mecánica, cuando las personas empiezan con tabaco, que es un estimulante, regularmente pasan a otro estimulante. Y regularmente, porque la estadística en el país dice que el tabaco es droga de entrada para la marihuana. O sea, que la sustancia legal de entrada para sustancias ilegales es el tabaco. Pero la sustancia de entrada ilegal para las sustancias ilegales es la marihuana. Son 2 familias distintas, pero el efecto sociocultural que se tiene es lógico o es comprensible. Regularmente se explica mejor por los efectos sociales alrededor del consumo que por la farmacología del consumo. ¿Por qué? Porque si ya no te satisface un cigarro Marlboro 100 Light, le subes al Marlboro rojo o le subes a los delicados sin filtro, o empiezas a fumar puro corto, o empiezas a fumarte un puro toro, amor toro, estos puros que venden en el Summer súper pesados. Y si no, sigues en pipa, o si no, vas a narguile. ¿Se entiende? Siguiendo esta escalada. Muy complicado cuando un paciente empieza a consumir más de otro tipo de sustancias con tolerancias distintas y con periodicidades distintas, porque se vuelven o se empiezan a criterizar como pacientes consumidores a múltiples sustancias. Y ahí sí, el efecto psicológico y social de eso es terrible. Pero bueno, continuemos con la explicación, ¿vale? Vamos a ir haciendo esas precisiones. Esta tolerancia es un criterio del síndrome de dependencia. La tolerancia es de que ahora las personas logren una acogida metabólica de las sustancias. Lo que antes hacía una cerveza, ahora lo hace una caguama. Lo que antes hacía una copa de vino, ahora lo hace un Tetrabric. ¿Entienden?
Vamos a las definiciones complicadas, bonitas, amplias, rudas, que nos ofrece la OMS. Ahorita que está tan de moda por el coronavirus, vamos a ver qué nos dice OMS. La OMS nos dice como definición de droga: toda sustancia que introducida a un organismo vivo pueda modificar una o varias funciones. Esta definición, muchachos, es terriblemente ambigua. Vamos a intentar componerla, aunque no soy nadie para componer una definición de OMS. Yo creería que puede utilizarse el concepto metabolizable, no metabolizable, para componer la definición. Y venimos con esta plática que empezamos hace rato. ¿Qué onda con el azúcar? ¿Qué onda con la comida? ¿No? Mauricio, yo cada vez que me tomo una Coca-Cola, de sentirme con sueño, me siento con mucha energía. Entonces, ¿la Coca-Cola es una droga? No como tal la Coca-Cola, pero no es una droga. ¿Ok? Solo es algo delicioso, pero no es una droga. Dinora dice sí. ¿Por qué, Dinora? Cuéntenos. Ya, es que me costó un poco encender el micrófono, pero yo digo que sí. Bueno, para empezar con la definición que dice la OMS, como toda sustancia que se introduce al organismo. Siguiendo eso, entonces, la Coca-Cola es una droga, el perfume es una droga, bajo estos criterios, porque es toda sustancia que se introduzca al cuerpo, ya sea por medio de la piel, por medio oral, inhalable, todo eso también sería una droga. Claro. Muchas gracias, Dinora. En este sentido, valdría la pena que pudiéramos ir observando la mecánica, precisamente porque estábamos hablando de sustancias no metabolizables y valdría la pena utilizar los conceptos adecuados. ¿El azúcar es una droga? No. Pero sí es una sustancia que cambia metabólicamente al sujeto y que cumple con la definición de droga. En todo caso, podríamos decir que el azúcar es una sustancia de consumo o una sustancia, ay, ¿cómo se llamaba esa cosa? Bueno, ahorita me llega, se me acaba de ir, perdón. Pero a diferencia de lo que nuestro organismo metaboliza y utiliza como energía, el azúcar que lo utilizamos dentro de nuestras moléculas y producimos ATP para tener electricidad, energía en nuestras moléculas y en nuestro cuerpo y poder ejecutar nuestra vida cotidiana, las sustancias no se metabolizan así. Utilizan vías metabólicas para poder contenerse y controlar y darle salida en el cuerpo, que eso afecta o hace cascadas dopaminérgicas que nos afectan para tener más energía, que nos afectan para tener más placer, más dirección, más enfoque, pero nunca vamos a poder procesar metanfetaminas. O sea, no es que esta metanfetamina la hagamos directamente energía, el agua y el azúcar sí. Hasta el café con pan por ahí nos causa un cambio en nuestro cuerpo. Destruye personas, destruye familias el café con pan. Sí, pero el azúcar se considera una sustancia de abuso. Puede verse como si fuera una droga, pero si un estudio dice, si un estudio de ciencia básica te dice, el azúcar es una droga, pues no le creas a esa revista. Es una sustancia de abuso. Como a veces aparece reportada la marihuana. ¿Por qué la marihuana tiene una condición tan complicada? Porque hay vías de procesamiento metabólico en el cerebro del CB, del cannabinol. Entonces, esa definición según OMS, en donde no es metabolizable, es errónea para la marihuana, porque la marihuana sí es metabolizable. En una proporción distinta, por ejemplo, fumar un cigarro, un carrujo, un
un gallo de marihuana, más o menos representaría que llenemos una autopista de 6 carriles para estas vías, de cannabinoides en el cerebro. Cuando la vía de transmisión que existe en el cerebro para procesar esa información, para procesar esa activación, pues es de un camino rural. O sea, le estamos sobremetiendo capacidad a una vía que es muy pequeña, que es muy poco transitada. Y de hecho, esa vía se activa a veces con verduras verdes, con lechuga, con pepino. Pero bueno, son temas de regulación legal que lo abordaremos la próxima clase. Entendido eso, tenemos otros problemas también para modificar, para observar la realidad de la forma en la que se está presentando la definición de una sustancia de abuso, de una droga. Y entre ello es la cantidad del compuesto activo. ¿Cuál es el compuesto activo? Hablando de marihuana, ¿cuál es el compuesto activo de la marihuana? Se llama delta 9 tetrahidrocannabinol. Ajá, uno de los 1200 reportados, porque ellos, por el efecto de la pirólisis, comparten técnicamente todos los del tabaco, más específicos de la marihuana. Los más importantes, delta tetrahidro y cannabinol, o cannabidiol, o 5-cannabinol, o todo el término técnico que le puedan meter, pero son dos. El que actualmente se está regulando es el cannabinol, o los cannabinoides. Y los que se están suspendiendo son los tetrahidro, el CBD, exactamente. ¿Por qué? Porque el CBD tiene estas propiedades que permiten usarse en ciertos casos, y el tetrahidro es el que produce el efecto psicoactivo, el placer, la alucinación, el hambre la produce el CBD. Más o menos hasta ahí. ¿Cuál es el compuesto activo del alcohol? Todos vayan a su Oxxo de confianza a comprar algo con alcohol. Chin, que ahorita no se puede. Lástima. Primera vez que alguien nos manda a comprar una cerveza y de forma didáctica y no se pudo hoy, ni modo. César también me está preocupando, caballero, por favor. No es cierto. Regularmente por ley, las concentraciones del compuesto activo vienen en cada una de las botellas. Y vienen en función de porcentaje. Elvi nos está mandando envidia a todo el mundo. Usted muy bien, Elvi, disfrute que tiene acceso a todo. Bueno, este compuesto activo es el etanol, ¿sale? Este etanol va a ser la situación que va a procesar o que no se va a poder procesar al 100% por parte hepática para poder tener este efecto de intoxicación que nosotros lo vemos en muchas formas placentero. Este etanol va a variar y en esa variación vamos a observar efectos múltiples en el consumo. Si se dan cuenta, las definiciones manejan la tolerancia y manejan la abstinencia porque necesitan una base técnica para observar qué tanto se administra de estos compuestos activos. Cocaína, ¿alguien conoce algo de cocaína? La cocaína es un metabolito muy procesado que se obtiene de la hoja de coca, de la planta de coca.
pero tiene muchísimos componentes, algunos no los conozco, además de la cocaína como tal, ¿no? Pero si se habla de hoja de coca, sí hay otros metabolitos que son mucho más sanos, ¿no? No sé con exactitud, pero sé que viene de la hoja de coca y que tiene muchas. Por ejemplo, hay gente que les pone diazepam, hay gente que les pone, ¿cómo se llama esto? Bueno, le ponen un montón de fármacos, hasta raticidas yo creo que le ponen. En general se necesita el raticida para poder lograr un proceso, ay, ¿cómo se llama? Un proceso de electrólisis que en las hojas de coca para sacar el clorhidrato. El compuesto activo de la cocaína es clorhidrato. El problema de la coca, clorhidrato de cocaína en todos esos términos. El problema de la cocaína es que como no existe una regulación, pues no sabemos al final cómo es que se está administrando en el cuerpo, porque no tenemos un margen de porcentaje, como si en la aspirina, en donde esto es producto, esto es un medio, y hay determinado gramos de ácido acetilsalicílico en cada una de las cápsulas. Como estamos hablando de un mercado negro, entendemos que este clorhidrato, en algunos estudios, viene en una concentración de 2%, de 5%, y todo lo demás es leche en polvo u otros agregados. Dicen las personas que consumen su receta de la clase. A ver, una maestra una vez comentó, la cual no recuerdo, mencionó que la coca más limpia, que sabía contar 13 cortes en el lugar donde trabajaba. Sí, o sea, es muy, 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 muy poco confiable el mercado de la cocaína, precisamente por eso. Que eso es algo positivo para la salud pública, pero ahorita les cuento. ¿Quieren que nos vayamos a descanso, chicos? Un corte es cuando, digamos, tú tienes 100 gramos de cocaína pura, y esos 100 gramos de cocaína pura se le administra otros 100 gramos de leche en polvo para poder hacer que el precio de venta rinda. Y de ahí algunas personas utilizan bicarbonato, o muelen aspirinas, o muelen, lo que nos decía el compañero, o muelen tabletas de diazepam o de clonazepam para hacerlo más. En ese caso, llegan entre 2 y 4%, 5% del clorhidrato a la nariz de los consumidores. Vale, nos volvemos a conectar, nos volvemos a entrar, chicos, también para que la clase se compacte un poquito. 11:30, ¿les parece? Vale, puntuales, porque muy probablemente por el contenido sí nos llevemos mucho tiempo, ¿va? Bye. Provecho.